El endeudamiento es la consecuencia del déficit. Cuando uno tiene unos ingresos y unos gastos, la diferencia entre ingresos y gastos se llama déficit. ¿Cómo se paga ese déficit? Con deuda. Y ese endeudamiento es el que se solicita autorización para poderlo hacer. En este caso, el endeudamiento que se solicita en el mes de diciembre es para refinanciar deuda. Entre otras razones, porque gracias a esa refinanciación hemos ahorrado 35 millones de euros que a su vez van a conjugar déficit, es decir, a generar la necesidad de menos deuda en el futuro, ¿no? Las previsiones para este año hemos terminado el año pasado con un déficit que se conocerá en los próximos días definitivamente, pero en torno al 1,5, 1,6, 1,7. En ese contexto, intentamos este año, aplicando las entregas a cuenta, a conjugar el déficit, que estemos por debajo del 1. Pero en lo que estemos en déficit tendremos que ir a deuda, es decir, lo podremos cumplir o tendremos que cumplirlo con deuda, ¿no? Y luego está el tema del pago a proveedores, que sabe que estamos firmemente comprometidos porque entendemos que para que se endeuden los ciudadanos es mejor que se endeude la Administración para pagarle a los ciudadanos. Y por esa razón es por lo que vamos a seguir acudiendo a los procedimientos de endeudamiento que permite el Fondo de Liquidez Autonómica para poder mantener el pago a proveedores en los términos en los que lo tenemos ahora, que es uno de los mejores de España, y como la propia Organización de Autónomos ATA ha reconocido esta semana, pues somos una de las comunidades autónomas que mejor paga a sus proveedores, tanto en el ámbito de la Administración autonómica como en el ámbito de las administraciones provinciales y locales, ¿no? Que yo creo que esa es también una buena noticia. Lo que no haremos será emitir deuda pública. En principio es un mecanismo que te lo permite el Gobierno, porque te hace una autorización que permite cualquiera de los mecanismos admisibles en derecho, pero iremos a préstamos bilaterales en el mercado financiero, que hasta ahora está funcionando bien, y además unos intereses medios por debajo de 2 puntos, que también yo creo una financiación muy adecuada en estos momentos. Muchas gracias, señora presidenta.